Es meramente un trozo de cuerda de color, una tendencia fugaz colocada sobre la muñeca, o este simple cordón carmesí, visto adornando innumerables manos, susurra secretos de un poder mucho más antiguo que la memoria, una clave para cámaras ocultas dentro del ser y el tapiz energético de la existencia. Nos encontramos en el umbral de la comprensión de los símbolos, a menudo desestimados como mera superstición o moda, pero que en realidad sirven como conductos hacia la sabiduría ancestral, ecos de edades en las que los velos entre los mundos eran más delgados y el lenguaje de la energía cósmica se hablaba libremente. ¿Qué pasaría si te dijera que este modesto hilo rojo, colocado precisamente en la muñeca izquierda, no es un adorno pasivo sino un instrumento activo, una declaración vibratoria grabada en el mismísimo tejido de tu ser? Es un concepto velado, en misterio, insinuado en textos prohibidos, una práctica refinada a través de siglos de alquimia interior por aquellos que entendieron las sutiles corrientes que dan forma a nuestra realidad. Habla de una comprensión más profunda del cuerpo energético, de umbrales y límites, de lo que se permite entrar en el espacio sagrado del ser. Prepárate para ver este símbolo familiar a través de una nueva lente, una lente pulida por el polvo del conocimiento antiguo. El hilo rojo no es un escudo contra el mundo, sino un filtro sofisticado que te permite a ti, el alquimista consciente de tu propio espíritu, discernir y decidir. Como este acto aparentemente simple desbloquea una protección energética profunda, ¿qué principios olvidados gobiernan su sutil poder? Acompáñame mientras descorremos el telón de este antiguo misterio. Mantente cerca, el viaje a estas profundidades acaba de comenzar. Precisamente, considera la muñeca izquierda, no meramente una ubicación anatómica, sino una puerta de enlace energética designada en el cuerpo sutil según anatomías antiguas detalladas en textos ahora dispersos u oscurecidos. El lado izquierdo, a menudo percibido como el lado receptor, el punto de ingreso para influencias externas, tanto benignas como discordantes, es donde las corrientes energéticas del mundo exterior rozan por primera vez el campo áurico, donde el velo entre el individuo y lo colectivo es más permeable. El hilo, de color carmesí, un color potente con simbolismo primordial, que habla de la savia vital, la vitalidad, la pasión y la protección en innumerables tradiciones que se remontan al amanecer de la historia humana consciente, se ancla precisamente aquí. No es arbitrario, esta particular frecuencia vibratoria, este anclaje simbólico, actúa sobre estos canales receptores, no simplemente repele, eso sería tosco, un instrumento contundente contra la intrincada danza de la energía cósmica. En cambio, sirve como punto de conciencia, un ancla física para la intención del alquimista, ayudando en el proceso de discernimiento. Los textos prohibidos, esos fragmentos que susurran sobre fortificaciones internas y la arquitectura del espíritu, sugieren que el hilo ayuda a sintonizar al portador con la calidad sutil de las energías entrantes, haciendo que lo indeseable resuene discordantemente contra la armonía interior del portador. Refuerza el límite del ser, no como una pared, sino como un campo calibrado por la sabiduría ancestral, permitiendo que el yo consciente, perfeccionado por la alquimia interior, filtre lo que resuena con la iluminación espiritual y descarte lo que busca perturbar. Esto no es superstición, es física energética aplicada entendida a través de una lente olvidada, una clave para navegar las corrientes invisibles que dan forma a nuestra existencia, insinuando la mecánica más profunda de la resonancia y la vibración. Pero, ¿cómo algo tan simple activa principios energéticos tan profundos? ¿Qué otras leyes fundamentales gobiernan este umbral protector? Pero aquí es donde se despliegan los misterios más profundos, donde el velo se adelgaza lo suficiente como para percibir la intrincada danza de las energías sutiles. ¿Cómo, en efecto, un simple hilo, nacido del lino o la seda, ejerce tal potencia profunda? No es el material en sí lo que posee el poder, sino la convergencia de la intención enfocada, el conocimiento ancestral y las propiedades resonantes inherentes de la forma y el color tejidas en su propia esencia. Considera el principio fundamental, susurrado en las páginas veladas de los textos prohibidos, que toda la realidad, vista e invisible,
está compuesta de vibración. El hilo carmesí, estratégicamente colocado en la muñeca izquierda, el canal receptivo primario, según la sabiduría anatómica antigua, se convierte en un anclaje resonante, una manifestación física de la intención en el campo energético. Se carga no solo por el simple acto de atar, sino por las huellas energéticas acumuladas de generaciones que comprendieron su propósito sagrado y, crucialmente, por la intención consciente y enfocada del portador que emprende su propia alquimia interior. Sirve como una antena sutil, precisamente sintonizada con las frecuencias de protección, discernimiento y conexión codificadas dentro de su simbolismo y colocación por aquellos que dominaron las artes sutiles. Estos caminos antiguos revelan que el hilo ayuda a calibrar tu propio e intrincado sistema energético, mejorando su capacidad inherente para resonar armoniosamente con las corrientes cósmicas beneficiosas mientras genera disonancia contra las vibraciones perturbadoras y discordantes que buscan entrar. No erige una barrera rígida y pasiva, sino que facilita activamente un proceso de discernimiento y transmutación energética. Enseña a tu cuerpo energético, guiado por la intención consciente y la potente sabiduría que encarna, a filtrar y transformar las energías entrantes, permitiendo que solo aquellas propicias para la iluminación espiritual y el equilibrio interior se integren profundamente dentro de tu ser. Este, buscador, es el secreto profundo. El hilo no es meramente un escudo externo, sino un participante activo, un maestro, que impulsa una conexión más profunda con tu propia soberanía energética y el poder alquímico que posees dentro. Sugiere un principio universal. Como la resonancia da forma a la realidad, un principio mucho más grandioso que esta única herramienta, un principio que rige no solo los hilos, sino los símbolos, los sonidos, las estructuras y la misma trama de la conciencia. Consideremos ahora la verdad profunda de la asimetría energética dentro del vaso humano. La sabiduría ancestral, susurrada a través de linajes y codificada en textos tanto reverenciados como prohibidos, no habla de un campo energético perfectamente equilibrado, sino de una dualidad, el lado derecho, a menudo visto como el polo proyector, activo, el dador de energía e intención, y el lado izquierdo, el polo receptivo, pasivo, el receptor de corrientes e influencias externas. Es a través de este lado izquierdo, particularmente en puntos como la muñeca, que las energías ambientales, tanto el influjo cósmico benévolo, como las vibraciones perturbadoras y discordantes que buscan entrar, encuentran su puerta de enlace más permeable. Esto no es mera tradición, es la anatomía esotérica entendida por los maestros de la alquimia interior durante milenios. La muñeca izquierda, por lo tanto, se convierte en un portal energético crítico. Permitir que energías, sin filtrar, inunden este canal receptivo puede perturbar los delicados procesos alquímicos necesarios para la verdadera iluminación espiritual y la integración de frecuencias superiores. El conocimiento ancestral mapeó estas vulnerabilidades, detallando cómo las corrientes perdidas o negativas podrían impedir las sutiles transformaciones dentro del cuerpo energético, nublando la percepción y obstaculizando el ascenso hacia una conciencia expandida. El hilo, colocado en este mismo punto de entrada, sirve como un centinela consciente, recordando al portador esta verdad energética y ayudando activamente a la capacidad inherente de filtrar y discernir la calidad de la energía entrante. Es una clave para dominar el flujo de la energía cósmica, enseñando al cuerpo a interactuar con estas fuerzas sutiles no como un receptor pasivo, sino como un alquimista activo, transmutando lo que se recibe. Esta comprensión del influjo energético, a través de puntos específicos, insinúa un sistema mucho más grande de gestión de energía, un arcano oculto que rige no solo la protección, sino la manipulación y dirección conscientes de estas mismas corrientes. Consideremos el polo opuesto, el lado derecho, mientras que el izquierdo atrae hacia adentro, absorbiendo las innumerables energías que impregnan el cosmos. El derecho es inherentemente hacia afuera, un canal de proyección, acción y voluntad enfocada. Esta asimetría fundamental se refleja en toda la naturaleza y es una piedra angular de la fisiología esotérica antigua,
conocimiento guardado dentro de la sabiduría ancestral e insinuado en textos prohibidos fragmentados, a menudo mal entendidos. El izquierdo, ligado metafóricamente a la corriente lunar, el principio femenino de receptividad, actúa como el conducto principal para la energía cósmica que entra en tu campo energético. El derecho, ligado a la corriente solar, el principio masculino de actividad, es el canal principal para dirigir la energía hacia afuera o transformarla dentro. La muñeca izquierda, situada cerca de puntos energéticos importantes que conectan con el corazón y otros centros vitales del cuerpo sutil, se convierte en un nexo donde esta corriente entrante, cruda, es más potente y sin filtrar. No reconocer y gestionar este influjo es similar a dejar las puertas de tu santuario interior abiertas de par en par a cualquier corriente energética que pase, ya sea un influjo cósmico portador de luz o escombros psíquicos perturbadores. Esto compromete los delicados procesos de la alquimia interior, haciendo de la iluminación espiritual no tanto un despliegue natural como una lucha contra el caos interno. El hilo no es meramente un símbolo, es un anclaje táctil que ancla tu conciencia en esta verdad energética, un recordatorio constante para ejercer tu capacidad inherente de discernir y filtrar la energía cósmica que fluye. Enseña al cuerpo sutil a registrar y responder a este influjo conscientemente, pero el viaje de dominar la energía cósmica no termina con filtrar la marea entrante a través de la mano izquierda. La verdadera maestría alquímica reside no solo en controlar lo que entra, sino en la utilización y dirección conscientes de esta poderosa fuerza, una habilidad intrincadamente ligada al principio energético opuesto. Este segundo polo, el lado derecho, se erige como la contraparte solar del izquierdo lunar, donde el izquierdo es el cáliz que recibe el vino cósmico, el derecho es la mano que lo levanta, que lo vierte, que dirige su flujo. Es el lado de la acción, de la voluntad, de proyectar esa potente energía cósmica filtrada hacia afuera. Piénsalo como la sala de máquinas de la alquimia interior. El izquierdo atrae las materias primas, pero el derecho proporciona la fuerza dirigida, el calor enfocado de la intención necesario para iniciar la gran transmutación. Textos antiguos, de los que se susurra pero rara vez se ven, hablan de la mano del poder, invariablemente ligada a la derecha, la mano utilizada para bendecir, forjar, lanzar, dar forma a lo informe. Esto no es meramente un acto físico, sino uno energético, la canalización consciente de la energía cósmica refinada, procesada por el cuerpo sutil, hacia afuera en manifestación o interacción. La sabiduría ancestral reconoció esta dualidad, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera siquiera concebir los campos energéticos. Construyeron rituales, iniciaciones y prácticas diarias en torno al uso consciente del lado derecho para irradiar salud, proyectar voluntad, ofrecer protección o enviar intención enfocada. La iluminación espiritual no es solo un estado interno, también se trata de convertirse en un conducto, un sol en miniatura, irradiando energía transformada hacia el mundo. El misterio oculto no es solo que el lado derecho envía energía hacia afuera, sino cómo gobernar su calidad, su dirección y su propósito. ¿Se envía la energía cruda y caótica, o es el oro refinado de la alquimia interior? ¿Se proyecta inconscientemente una constante fuga energética, o se dirige con claridad cristalina hacia un fin específico e iluminado? Esta capacidad de proyección consciente, de empuñar la energía cósmica refinada a través del lado derecho, es el principio activo de la maestría. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía dirigida abandona tu campo personal? ¿Qué encuentra en las corrientes invisibles que tejen la realidad? ¿Qué ecos despierta en los cuerpos sutiles de otros, o en la trama del cosmos mismo? Pero la danza cósmica no es únicamente de proyección hacia afuera. Por cada emisión, debe haber una recepción. Dirige ahora tu atención al gemelo silencioso y receptivo, el lado izquierdo. Es el cáliz, la puerta pasiva, el lado eternamente sintonizado con las corrientes entrantes. Mientras el lado derecho habla, el izquierdo escucha. Es el conducto a través del cual absorbemos las energías sutiles que constantemente fluyen sobre la existencia, la energía cósmica cruda que fluye a través de la red universal, las vibraciones específicas que emanan de la Tierra, los planetas,
la misma trama del entorno. Más íntimamente, es a través del izquierdo que recibimos principalmente las proyecciones energéticas de otros, sus emociones, sus intenciones, sus estados subconscientes, un flujo constante de influencia externa, que moldea nuestro paisaje interior mucho más de lo que la mayoría jamás se da cuenta. La sabiduría ancestral, susurros encontrados en fragmentos dispersos quizás considerados textos prohibidos por doctrinas posteriores más rígidas, identificó el lado izquierdo con el principio de receptividad, intuición y el conocimiento, profundo y no lineal que evade la mente racional. Es el lado conectado a lo lunar, lo interior, las profundidades misteriosas donde la iluminación espiritual a menudo florece primero como una resonancia sutil en lugar de un destello cegador. El misterio oculto del izquierdo radica en discernir que recibir, estar abierto, es necesario para la conexión, para la empatía, para recolectar la materia prima para la alquimia interior. Pero esta apertura también puede convertir a uno en una esponja pasiva, absorbiendo no solo luz sino sombra, miedo y caos del campo energético colectivo. Los simbolismos antiguos a menudo representan figuras sosteniendo una copa o un escudo en el izquierdo, ilustrando esta dualidad, la capacidad de recibir el sorbo divino de energía cósmica o perspicacia espiritual, y la necesidad de protegerse de influencias perjudiciales. Dominar el lado izquierdo no se trata de cerrar la puerta, sino de convertirse en un filtro consciente y perspicaz. Es el arte de permitir que las energías beneficiosas entren, para nutrir el alma y alimentar el proceso alquímico, mientras se desvían o transmutan aquellas que contaminarían o disminuirían tu campo energético. Esta recepción consciente, esta navegación sutil de la marea entrante, es crucial para mantener la integridad energética y facilitar un crecimiento espiritual genuino. Cómo interactúa este flujo constante de energía recibida a través del lado izquierdo con la energía proyectada del lado derecho. ¿Qué procesos alquímicos se desencadenan cuando las corrientes entrantes se encuentran con la fuerza saliente? Considera, entonces, este umbral crucial de la muñeca izquierda. Más que una simple articulación, la sabiduría ancestral la reconoce como un vórtice energético primario, una membrana permeable donde las corrientes sutiles del mundo externo interactúan más fácilmente con el paisaje interno del ser. Aquí, la resonancia sentida del corazón encuentra su última defensa antes de la posible difusión al reino físico, a través de las sutiles emanaciones de la mano. Aquí es donde las intenciones ocultas de otros, transportadas por corrientes invisibles de energía cósmica, pueden implantarse sutilmente dentro de tu campo energético. Aquí es donde el peso colectivo de miedos no expresados o energías negativas difusas puede encontrar un punto de apoyo si se deja sin protección. Ciertos textos prohibidos, susurrados en voz baja entre linajes antiguos, detallan puntos específicos de anatomía energética, identificando la muñeca izquierda como una puerta de enlace crítica, susceptible a intrusiones no deseadas. Describen prácticas intrincadas de higiene y blindaje energético, enraizadas en la comprensión de la vulnerabilidad de este punto. Es aquí donde la materia prima para la alquimia interior llega en su forma más sin procesar, no solo perspicacias espirituales beneficiosas o hebras de verdad cósmica, sino también frecuencias discordantes que deben ser transmutadas. El misterio reside en cultivar el discernimiento, la visión interior, para diferenciar el alimento del veneno. Esto no es meramente un proceso mental, es una profunda clasificación energética, una sutil danza vibratoria que ocurre en este punto de vórtice. ¿Qué sucede con estas corrientes entrantes una vez que pasan esta puerta? ¿Y cómo interactúa luego esta energía procesada con las potentes fuerzas ejercidas por el otro lado? El reconocimiento de esta puerta de enlace energética, este espacio liminal en la muñeca izquierda, no es meramente un concepto esotérico moderno, es un hilo tejido profundamente en el tejido de la sabiduría ancestral, apareciendo en innumerables formas en culturas dispares, separadas por vastos océanos y tiempo. Considera la práctica generalizada, casi universal, de adornar este mismo punto. ¿Por qué aquí? ¿Por qué la izquierda? ¿Y por qué, predominantemente,
con un cordón rojo. El color rojo, en simbolismos antiguos que abarcan continentes y épocas, a menudo significa vitalidad, fuerza vital, linaje que conecta con la herencia ancestral y, crucialmente, un límite, una frecuencia protectora. Ciertos pergaminos olvidados, fragmentos recuperados de bibliotecas ocultas, hablan del rojo como un matiz primordial que resuena con espectros vibracionales específicos de la energía cósmica, capaz de atraer fuerzas potentes, o, cuando se invoca y dirige adecuadamente, a través de la intención enfocada enraizada en la iluminación espiritual, servir como barrera o filtro. El hilo rojo, por lo tanto, es mucho más que un simple amuleto, es una tecnología antigua de intervención energética, un punto de enfoque tangible para la alquimia interior requerida para procesar las corrientes que entran por este portal vulnerable. Actúa como una señal, quizás, o un diapasón, influyendo en cómo estas entradas energéticas crudas, los susurros de intenciones ocultas, el residuo de miedos colectivos, son recibidas e integradas en tu ser. Pero su verdadero poder no reside únicamente en el color o el material, sino en la intención imbuida en él, la voluntad enfocada y la comprensión de la física sutil descrita en esos textos prohibidos. Ayuda a delinear el ser de la energía entrante, ayudando al discernimiento necesario para la transmutación en lugar de la absorción de la discordia. Como este acto de delineación, este trabajo energético enfocado en la muñeca, luego, cambia la interacción dinámica con las fuerzas del otro lado, aquellas que ejercen poderes invisibles. Comprende que esta frecuencia de fuego, inherente en el matiz carmesí, no era meramente simbólica en las tradiciones de sabiduría olvidadas. Se entendía como una propiedad energética tangible, capaz de definir el límite entre lo mundano y lo consagrado, el ser vulnerable y el torrente entrante de fuerzas. En la antigua Mesopotamia, los sellos de arcilla roja marcaban pactos y protegían bienes vitales, imbuidos de oraciones por inviolabilidad. Los rituales egipcios usaban pigmentos rojos no solo para la fuerza vital, sino para atar y alejar energías caóticas. Entre el pueblo hebreo, el hilo escarlata en el dintel de la puerta marcaba santuario, una delineación trazada con la misma frecuencia que habla de la vida preservada y los límites mantenidos contra la plaga invasora. En el hinduismo, el rojo adorna espacios sagrados, deidades y adoradores, significando energía divina, purificación y el sellado de la intención dentro del ritual. Estas prácticas, aparentemente dispares, comparten una comprensión central de que el rojo lleva una potente firma vibratoria que resuena con la energía del fuego primordial, esa misma fuerza que impulsa tanto la creación como la destrucción necesaria, la purificación a través de la prueba. El hilo rojo en tu muñeca, por lo tanto, actúa como una manifestación en miniatura de este antiguo principio de sellado, un santuario portátil definido por la frecuencia del fuego. Ayuda a consagrar tu espacio personal, tu campo energético, guiando la alquimia interior no solo para filtrar la discordia, sino para transformar la interacción misma. Es un recordatorio de que tu fuerza vital, representada por la sangre, no está meramente contenida, sino que es una potente corriente que fluye dentro de un vaso definido y consagrado. Pero, ¿qué buscan realmente estas fuerzas y cómo interactúa? Un vaso definido, fortificado por esta antigua frecuencia, con intenciones nacidas de reinos más allá del velo. Estas fuerzas, amigo mío, son ecos del vasto e indómito océano energético, ondulaciones de dimensiones invisibles pero siempre presentes. No siempre son entidades malévolas, sino a menudo simplemente corrientes de potencial crudo, buscando patrones, buscando resonancia, buscando puntos de entrada en la realidad estructurada en tu realidad. El vaso, tu ser energético, fortificado por el Ignis Tertius canalizado a través del simple hilo rojo, no solo bloquea estas corrientes, interactúa con ellas según la frecuencia específica que ahora irradia. Piénsalo como una antena sintonizada o una cerradura calibrada con precisión, la sabiduría ancestral, susurrada a través de generaciones y codificada en símbolos que preceden al lenguaje escrito, habla de magia simpática, el poder de la conexión a través de la semejanza o el contacto. El hilo,
al ser un enlace tangible, se convierte en un conductor, pero también, crucialmente, en un aislante o redirigidor según cómo se consagre y se use. Los textos prohibidos, fragmentos rescatados de bibliotecas sumergidas en el tiempo, profundizan en esto, describiendo no solo la protección, sino el tejido deliberado de enlaces energéticos. Detallan cómo materiales, colores y nudos específicos pueden crear microportales o circuitos cerrados, sellando intenciones dentro del ser o proyectándolas a lo largo de estos hilos cuidadosamente construidos. El hilo en tu muñeca sirve así como un punto focal para esta alquimia interior, ayudando a la transformación del caos externo en energía manejable, o incluso en combustible para la iluminación espiritual. Ayuda a definir los límites dentro de los cuales este proceso alquímico puede ocurrir sin interferencias indebidas. Es una línea trazada no solo sobre la piel, sino en el mismo tejido de la energía sutil, significando tu intención consciente de gobernar las interacciones entre tu cosmos interior y las fuerzas que giran más allá. Te recuerda que los hilos del destino no siempre están prehilados. A veces, debes tomar la lanzadera y tejer los tuyos propios, utilizando la energía cósmica disponible. Pero el verdadero misterio se profundiza. Si el hilo puede sellar contra frecuencias discordantes, ¿no puede también usarse para conectarse a corrientes específicas y deseadas? Para trazar un camino a través del laberinto de misterios ocultos y quizás, obtener guía de los mismos reinos, cuyas energías, sin filtrar, te ayuda a alejar. Esto nos lleva a la naturaleza de las líneas que elegimos seguir, las conexiones que forjamos deliberadamente, y qué sucede cuando estos hilos intencionales se cruzan con los patrones imprevistos de la existencia misma. Muchos creen que la protección significa erigir muros, volverse impenetrable, incluso frío, pero la sabiduría antigua, los textos olvidados susurraban no de bloqueo, sino de refinamiento. Este hilo, esta declaración energética, encarna esa sutil comprensión. No embota tus sentidos ni sofoca tu compasión, actúa como un filtro finamente sintonizado, una membrana vibrante que rodea tu cosmos interior. La empatía cruda, la sensibilidad indómita, pueden ser corrientes abrumadoras, dejando a uno a la deriva, un receptor pasivo de los escombros psíquicos del mundo. El sello no te ciega a estas corrientes, sino que te permite percibirlas sin ser consumido. Es la diferencia entre estar sumergido en un océano caótico y estar en la orilla, observando su poder, quizás incluso sumergiendo una mano deliberadamente. Este límite perspicaz crea el espacio sagrado para la elección consciente. En lugar de reaccionar reflexivamente a cada pulso energético, a cada ondulación de emoción o intención encontrada, se te otorga un momento, una respiración, una pausa soberana. Percibes, procesas a través del filtro de tu estado interior, cultivado, y luego, desde un lugar de conciencia centrada, eliges cómo responder. Extiendes compasión, mantienes distancia energética, transmutas la frecuencia entrante. Este es el proceso alquímico facilitado por el sello, transformar la recepción pasiva en un compromiso activo e intencional con la energía cósmica. Piensa en ello como una firma de frecuencia específica que emites. El hilo amplifica y clarifica tu frecuencia, creando un campo resonante. Las energías que se alinean se les permite pasar, quizás incluso amplificadas en armonía con tu ser. Aquellas que son disonantes, discordantes o dañinas encuentran este límite vibratorio y no pueden penetrar, forzadas en cambio a dispersarse o transmutarse en el umbral. Este principio resuena en antiguos talismanes, en los nudos protectores tejidos en las cuerdas de los marineros contra la mala fortuna, en la misma idea de límites sagrados alrededor de templos o individuos. Todos hablan de sintonizar un campo localizado a un estado deseado, declarando energéticamente solo lo bienvenido entrará. Esta maestría sobre la permeabilidad interna no es meramente defensiva, es el requisito previo para la verdadera iluminación espiritual, la capacidad de navegar los misterios ocultos no como víctima de fuerzas invisibles, sino como participante consciente en la danza cósmica. Pero si ahora eres el guardián de la puerta, eligiendo qué frecuencias pueden entrar, qué conocimiento perdido,
¿Qué corrientes antiguas podrías invitar deliberadamente a cruzar el umbral? Este poder exige no solo defensa, sino un discernimiento de un tipo más profundo, que guía la selección cuando la puerta está abierta por tu voluntad. La clave no es meramente tener intención, sino la calidad y pureza de la conciencia que la respalda, porque la energía cósmica, las corrientes ocultas, responden no solo a la señal que emites, sino al estado del emisor. ¿Es tu conciencia clara, enfocada, resonante con la verdad, o está nublada por la duda, el miedo, las sombras no resueltas? Los antiguos custodios de la sabiduría entendieron esto profundamente. Sus rituales de purificación antes de invocar fuerzas sagradas, su énfasis en cultivar la quietud interior y un corazón puro, no eran reglas arbitrarias, sino necesidades energéticas. Sabían que una conciencia fracturada emite una frecuencia discordante, atrayendo energías caóticas o malévolas, mientras que una mente armonizada se convierte en un faro para fuerzas cósmicas benevolentes y conocimiento olvidado. Considera al alquimista no solo atendiendo el fuego, sino enfocando todo su ser, su voluntad, su conciencia purificada en el crisol. Es esta intención enfocada, esta proyección de un estado interior claro, lo que facilita la gran obra, transmutando el metal base en oro. Tu conciencia es ese alquimista, y la energía cósmica entrante es la materia prima. La calidad de tu presencia consciente dicta el resultado de la transformación. Esta es la revelación más profunda, insinuada en textos cerrados para los no iniciados. El verdadero poder reside no en los símbolos mismos, sino en la conciencia despierta que los empuña. Es la voluntad consciente, alineada con principios universales, lo que te permite invitar deliberadamente frecuencias específicas, hebras específicas de historia olvidada, perspicacias específicas en los misterios ocultos, a través del umbral que ahora has establecido. Pero, ¿qué sucede cuando esa intención consciente comienza no solo a filtrar, sino a esculpir activamente la misma trama de energía que encuentra? ¿Qué poder antiguo se agita cuando la conciencia se convierte no solo en observador y guardián, sino en creador del campo resonante? Considera de nuevo el hilo. Nunca fueron meramente las fibras físicas, ¿verdad? Era el nudo atado con fervorosa oración, la intención susurrada tejida en sus hebras, la voluntad enfocada proyectada en su misma esencia durante un momento de claridad espiritual intensificada. El objeto servía como un anclaje, una mnemotécnica física para un acto energético. La sabiduría ancestral enseña que los símbolos ganan potencia no a través de magia inherente, sino a través de la conciencia acumulada invertida en ellos. Un principio que resuena con la dedicación del alquimista a infundir la materia con espíritu. Pero el poder más profundo, el que se insinúa en los textos más oscuros y a menudo prohibidos, reside no en el anclaje, sino en quien ancla. La verdadera alquimia interior es el refinamiento de la conciencia misma, transformándola en una herramienta capaz de interactuar directamente con la trama sutil de la realidad. Estos pergaminos antiguos describen no solo la recepción pasiva o el filtrado de la energía cósmica, sino una escultura activa y deliberada de la misma. La voluntad consciente, disciplinada y pura, se convierte en la mano del escultor, dando forma a las corrientes energéticas a tu alrededor. Usar un emblema protector sin cultivar este estado interior es participar en la imitación, un eco vacío del verdadero poder. Crea un vacío donde debería haber conciencia activa, fomentando esa falsa sensación de seguridad que te hace vulnerable, no a la fuerza bruta, sino a las invasiones insidiosas y sutiles de frecuencias caóticas o influencias engañosas que eluden la mente no vigilante. El escudo es inútil si el guerrero está dormido. La verdadera protección no es un objeto que se lleva, sino un estado que se encarna. Es la conciencia continua y perspicaz, sí, pero también es la generación proactiva de un campo interior tan coherente y resonante con las frecuencias de armonía y luz que las energías disonantes simplemente no pueden integrarse, o son transmutadas activamente al contacto. Este es el mecanismo de filtrado operando en su máximo potencial, una alquimia consciente. Y esta escultura activa, esta generación de un campo resonante personal,
es la clave que desbloquea los misterios ocultos y accede a las fuentes de energía cósmica cruda descritas en las enseñanzas más antiguas y protegidas. Habilidades mucho más allá de la desviación pasiva. El hilo rojo, tan engañosamente simple, sirve como el anclaje terrestre para esta navegación celestial. Es el nudo tangible que ata el alcance infinito de la energía cósmica y la alquimia interior de vuelta a la realidad inmediata y personal del ser. Lo que los textos más protegidos y fragmentados susurran sobre la geometría sagrada del campo energético individual, el hilo rojo lo proclama silenciosamente. Es una pregunta constante y silenciosa: ¿dónde empiezas tú? ¿Dónde terminas? Esta es la esencia del límite, no una pared rígida, sino una membrana perspicaz, permeable por elección consciente, impermeable por integridad inherente. Este hilo es un pacto diario contigo mismo, un voto de honrar tu espacio energético, de practicar el profundo autocuidado que es el fundamento de todo verdadero poder. Te recuerda que los sofisticados mecanismos de filtrado que discutimos no son meramente escudos pasivos contra el caos externo, sino afirmaciones activas de tu territorio energético soberano. La sabiduría ancestral, codificada en símbolos que preceden a la historia escrita, siempre enfatizó la santidad del vaso energético individual. Ignorar estos límites sutiles, permitir que se deshilachen o disuelvan, crea vulnerabilidades energéticas, no solo ante la negatividad manifiesta, sino ante las corrientes insidiosas de comparación, expectativa o invasión psíquica que agotan la vitalidad. El hilo rojo es una llamada suave y persistente a la conciencia: cuida tu jardín, define tus fronteras, porque solo cuando tu campo personal está claramente delimitado y energéticamente completo, puedes realmente comenzar a esculpir la realidad e interactuar de forma segura con las energías cósmicas crudas, sin arriesgar la dilución, la distorsión o un tipo de desintegración mucho más profundo. Así, el simple hilo rojo revela una verdad antigua: la soberanía no se otorga, sino que se teje desde dentro, un límite sagrado que define el templo de tu alma contra la marea cósmica. ¿Cómo se siente este hilo sagrado dentro de ti? Comparte tu reflexión a continuación. Si esto resonó, teje esta sabiduría dando me gusta, suscribiéndote y compartiendo con otros que buscan sus propias fronteras. Y para comprender cómo el cuidado de este límite repele influencias invisibles, adéntrate más en el misterio con nuestra próxima exploración.